100%, dice la jefa. Vamos a conversar sobre la aparición de Omicron 2, así le han llamado, con Tomás Pérez Acle, doctor en biotecnología y director de la Fundación Ciencia y Vida. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, Lucía. Muy bien, gracias por la invitación al programa. Mire, a todas las personas que aparezcan por este programa les vamos a preguntar por el lujito, ese espacio de comodidad con el que ustedes encuentran que descansan, porque se lo merecen. ¿Cuál es el suyo, Tomás? El mío es andar en moto. Ah, claro. Soy motoquero desde los 22 años. Imagínate, tengo 51, ya han pasado sus años. Prácticamente no me bajo de la moto todos los días, todo el año. Llueve, trueno, relampaguee. Si está lloviendo mucho, me quedo en mi casa. Y lo que más me gusta es viajar en moto con mi grupo de amigos. Hemos hecho unos recorridos maravillosos por Sudamérica, Buena. visitando distintos países, pasando días, pero pasándolo muy bien. Ese es mi gran lujo. Quiero decir que está harto bien para los 51 años. Igual yo estoy cercana a los 50. Así son los 50 en realidad, para que la gente sepa. Yo me lo imaginaba menor, claro, pero eso confirma que los 50 son así de estupendos. Tomás Pérez Acle, ahora nos vamos a poner... La moto me mantiene joven. Claro, mantiene la piel estirada. Me mantiene estirado, sí. Oye, Tomás, ya. Vamos a hablar de esta subvariante de Omicron, denominada como sigilosa, además, por su dificultad para detectarla en el test PCR. ¿Cómo se descubre? ¿Cuándo aparece? Ya, a ver, partamos primero por lo de sigilosa, porque ya, eso es un error. No es un error, pero es algo que en realidad a nosotros en Chile no nos afecta. Mira, la mejor forma que nosotros tenemos hoy de detectar la presencia del virus SARS-CoV-2 en cualquiera de sus variantes es a través del examen que llamamos PCR, ¿no? Este examen lo que hace es tomar a partir de pequeñas muestras que nosotros incorporamos en el test, ser capaz de amplificar o de detectar la presencia de algunas de las proteínas del virus, ¿okay? En el caso de todos los test de PCR se tratan de detectar 3 proteínas del virus. Entonces la pregunta es cuáles son las proteínas que vamos a detectar, porque lo que hemos aprendido durante la pandemia es que las variantes que van apareciendo van conteniendo mutaciones, cambios en el material genético que la hacen diverger de sus variantes anteriores y que hace que las proteínas sean distintas. Entonces cuando decimos que es sigilosa, en realidad se refiere, esto es algo que viene del hemisferio norte, que las variantes anteriores, estamos hablando particularmente de Delta se detecta porque de estas 3 muestras, de estas 3 proteínas que queremos amplificar o detectar con el test PCR, una de ellas fallaba. Una de ellas no era capaz de ser amplificada, de ser detectada, debido al gran número de mutaciones que tenía. Entonces ahí aparece este concepto de que, entonces dado que empezamos a hacer muestreos, y esos muestreos salen habitualmente 2 de las 3 pruebas positivas, entonces detectamos Delta. Y de esa manera también se detectaba Omicron, porque aparecía esta última muestra, que es la proteína Spike, que no era capaz de ser detectada por la muestra de PCR. En el caso de la subvariante BA2, que es la variante 2 de Omicron, por así decirlo, nuevamente volvemos a una situación en que somos capaces de detectar ahora también la proteína Spike. Entonces, en el muestreo que se hace habitualmente en Europa, les pasa ahora de que, a pesar de haber un gran número de infección, de estar aumentando impediamente la infección, particularmente en Dinamarca, donde tienen el mayor número de muestreo hoy día, empieza a aparecer nuevamente 3 muestras positivas. Entonces a eso se refiere de que es sigilosa, es decir, si antes la podíamos detectar porque fallaba una de estas muestras del PCR, que es la proteína Spike, ahora la volvemos a detectar. Pero no es que no sea capaz de ser detectada, es detectada por todos los test de PCR. La diferencia es que ahora, para detectar si efectivamente se trata de la variante BA2 o la variante o la variante original o alguna de las otras variantes que andan dando vuelta, la única forma es secuenciar. ¿Y cuál es la diferencia entre, que yo puedo intuirla, pero la verdad es que prefiero que lo digas tú, entre llamar a una nueva variante, como una mutación, llamarla una nueva variante versus llamar a esta como un subtipo de una variante? Claro, mira, todo depende del número de mutaciones que material genético del virus. En este caso estamos hablando de virus que tienen un material genético del tipo ARN. Hay 2 grandes tipos de material genético, el ADN y el ARN. En este caso estamos hablando de virus ARN. Y depende de la cantidad de cambios que tenga este material genético, vamos a ir llamándolas variantes o subvariantes. Respecto de la variante original, que es la que llamamos alfa, que es esta variante que viene de China,
es traspasada a las personas a través del pangolín o a través de manera directa. Sí, todavía no está muy claro eso. Esta variante original sale de China, llega a Europa y ahí emerge una variante que la llamamos la variante alfa que infecta todo el mundo. Esa es la que llamamos la variante de referencia. Entonces, de ahí en adelante vamos a ir midiendo qué tan distintas son las variantes del virus, midiendo la cantidad de cambios en el material genético frente a esa variante original. Y de esa manera vamos agrupando distintas variantes dependiendo de qué tantos cambios tenga. En el caso de Delta, estamos hablando de una variante que tenía más o menos 14 mutaciones en la proteína Spike. Recordemos que la proteína Spike o proteína corona es la que utiliza el virus para contactar a las células de nuestro cuerpo, golpearles la puerta, por así decirlo, la célula, la puerta, y el virus entra y nos infecta. Entonces, esta proteína, en el caso de Delta, tenía más o menos 14 mutaciones frente a la que llamamos la variante alfa. En el caso de Omicron, estamos hablando de que tenía cerca de 28 mutaciones frente a la variante alfa. Y en el caso de Omicron 2, estamos hablando del orden de 24 mutaciones, ¿okay?, frente a la variante alfa, pero que estas mutaciones no todas son compartidas por la variante Omicron anterior. Entonces, por eso se le considera como un sublinaje, es decir, es una variante que tiene mutaciones, tiene cambios en el material genético, se parecen algunos de estos cambios a los de Omicron, pero son suficientemente distintos para tratarla de manera separada. Perfecto. Pero más que eso, porque esto es importante, en Delta se reportaron más a lo largo de todo el tiempo que duró Delta circulando por el mundo, todavía circula pero en mucho menor cantidad, dado que Omicron tomó control de la población, se llegaron a reportar del orden de 10 sublinajes de Delta. En el caso de Omicron ya tenemos identificados del orden de 4 sublinajes, y este parece súper importante porque, de acuerdo a los antecedentes que tenemos, y quizás tú me vas a preguntar esto también, ¿sí? Parece ser una variante mucho más infecciosa. Eso era justamente la pregunta que se había. ¿Cuáles otras diferencias, además de la capacidad de ser detectada? Entonces nos arrojaba la investigación respecto a esta variante. Ya has dicho algo. ¿Va a ser entonces más contagiosa que la Omicron, que ya era suficientemente contagiosa, superior a las anteriores? Claro, a ver, cuando hablamos de contagiosidad hay que reconocer que hay dos elementos que son relevantes. Uno es qué tan rápido aumentan los casos. La forma en que nosotros lo medimos es cuántos días tienen que pasar para que se doble el número de casos. Si hoy día tenemos 2, mañana tenemos 4 y después tenemos 8, entonces es un día, está pasando un día para que se doble los casos. Ahora, en este aspecto, Omicron ya era una variante bastante rápida. Llevamos a ver tiempos de duplicación del orden de 5 días, 3 días incluso en algunos lugares en Inglaterra cuando había muchísima infección. Por lo tanto, era una variante altamente contagiosa. Tenían que pasar 3 a 5 días, en el peor de los casos, para que se duplicara el número de casos. En el caso de la variante BA2, estamos hablando de un tiempo de duplicación muy similar, del orden de 3 a 4 días. En el anterior decíamos entre 3 y 5 días, ahora estamos hablando entre 3 y 4 días. Por lo tanto, ya con su tiempo de duplicación nos indica que es una variante más contagiosa. El otro elemento importante es cada cuánto tiempo aparece en la población una nueva persona infectada. Es lo que llamamos en términos técnicos. Si nosotros mirásemos la población chilena y contáramos cada cuánto tiempo en promedio aparece una nueva persona infectada, en el caso de la variante Omicron original, era más o menos entre 3,5 y 4 días. En el caso de Delta era el orden de 4 y medio días, ¿no? En el caso de Omicron BA2 o la subvariante BA2 de Omicron, estamos hablando del orden de 3 días. ¿Okay? Entonces, la probabilidad de que aparezca una nueva persona infectada en la población es mucho más rápida, es más o menos cada 3 días, y además el tiempo de duplicación, cada cuántos días tienen que pasar para que se dupliquen los casos, es mucho menor, es del orden de entre 3 a 3,5 días. Esos dos elementos hacen que Omicron se considere más, su infección sea más rápida que en el caso de Omicron, la variante original. Y su capacidad de infectar, pero de manera más grave, desarrollar enfermedades más agudas. Ya. Mira, a ver, no hay datos suficientes, y esto hay que ser súper claro, no hay datos suficientes o comunidad académica para decir que es una variante que produce una infección más aguda, más severa, o que incluso es una variante que produce la misma infección que el caso de la variante original de Omicron. Es decir, no tenemos datos al respecto. Hay que, lamentablemente, ser paciente, esperar un poco. Lo que sí tenemos hoy día es una publicación que salió hace muy poquito del laboratorio de Kei Sato, donde investigación hace una prueba con células
de pulmón, por así decirlo. Eso es un ensayo in vitro, diríamos técnicamente, es decir, en el laboratorio, ¿no? No se infectan personas, sino que se infectan células extraídas de pulmón. Y el impacto de Omicron 2 comparado a Omicron 1, en ese mismo experimento, porque se tienen que comparar los dos virus, parece ser mucho más grave en el caso de Omicron 2 que en el caso de Omicron 1. Pero nuevamente, esto es un ensayo de laboratorio, es muy difícil extrapolar cuál va a ser el impacto a nivel de la población, y la única forma en este minuto que tenemos de aseverar cuál es realmente la severidad de Omicron 2 es lamentablemente esperar a los resultados que están siendo generados principalmente en Inglaterra. ¿Te parece que hay que continuar con las mismas medidas sanitarias que hoy se están tomando en Chile a partir de Omicron, o habría que avanzar a unas distintas y en ese mismo contexto afectaría el regreso a clases, por ejemplo? Claro. A ver, hay que ser, en esto me parece súper serio al momento de reconocer la situación en la que nos encontramos. Como país tenemos, ya lo hemos dicho muchas veces, una de las mayores tasas de vacunación del mundo. Somos uno de los países que además ha avanzado de manera muy importante en las dosis de refuerzo. Esto ha sido muy relevante. Y también hay que reconocer que tenemos un gran número de infectados en este minuto con Omicron, hablando del orden de 35.000 infectados en la última jornada, con el número más alto de personas fallecidas desde junio del año pasado. Ustedes lo mencionaron en la introducción al programa. Y por lo tanto esto nos tiene que llamar la atención. Nosotros ya sabemos que Omicron 1, por así decirlo, tiene un retraso mayor que Delta. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso de una persona que se infectaba por Delta, para llegar a la condición de UCI, teníamos que esperar, si es que llegaba, teníamos que esperar del orden de 2 semanas, es decir, 14 días. En el caso de Omicron, apareció este concepto de que Omicron parecía ser más leve, porque pasaron las 2 semanas, esto en casi todas partes del mundo, y todavía los hospitales no se habían saturado. Sin embargo, después nos dimos cuenta de que Omicron lo que producía es un retraso mayor. Es decir, en vez de 2 semanas, tenían que pasar 3 semanas para que una persona que se complicaba y tuviese que llegar a la UCI, llegara a la UCI. Por lo tanto, en este minuto ya estamos viendo un aumento muy significativo de la hospitalización en Chile. Mucha hospitalización en cama de menor severidad, principalmente protegidas por las vacunas, las personas, pero sin embargo todavía entendemos que hay un poquito más de 1 millón de personas no vacunadas y que seguramente ya no se van a vacunar. Y ahí es donde está el problema. Y sería súper interesante, súper importante, saber cuántas de estas personas fallecidas efectivamente fallecieron en condición de vacunación o en condición de no vacunación, y lo más probable, como lo ha dicho el ministro, es que la mayoría de las personas que fallezcan en esta condición no tengan su vacuna impuesta. Entonces, claro, en esa condición, donde ahora están aumentando la carga hospitalaria, producto de Omicron, si se llega a desatar una epidemia de Omicron 2, lo que vamos a ver, aunque sea igualmente severa que Omicron 1, va a ser un aumento de la saturación y de la carga hospitalaria. Por lo tanto, la recomendación es estar muy atentos hoy día, mantener las medidas de autocuidado. Es cierto que el país ya está prácticamente liberado, hay comunas que han retrocedido producto de la infección, pero no estamos en situación de cuarentena, básicamente bajan los aforos, y por lo tanto habría que mantener de todas maneras las medidas de autocuidado y seguir reforzando la idea de que la mejor protección que en este minuto tenemos es el proceso de vacunación. Perfecto. Entonces, tu llamado también como especialista, porque a propósito de lo que estamos conversando y de Omicron y de las olas en Chile, hemos estado harto conversando sobre la necesidad de incentivar el regreso a clase y la confianza y, por supuesto, el reforzamiento de los mecanismos de tanto de autocuidado como también de cuidado que se puedan tomar preventivamente en los espacios, por ejemplo, los colegios y los liceos. Tu llamado a las familias, ¿cuál es? ¿Que asistan a clases de todas maneras, que envíen a sus hijos presencialmente? A ver, me parece que primero es una decisión que cada familia tiene que tomar en el seno de su propia definición. Yo no soy quien para hacer un llamado ni en uno ni en otro sentido. Me parece, eso sí, que hay que entregar información lo más clara, lo más veraz posible, un poco lo que estamos tratando de hacer hoy día en este programa, como en otros programas, tratando de dar a conocer antecedentes para que las familias tomen sus propias decisiones. Estamos hablando tanto de Omicron 1 como de Omicron 2, de los virus más contagiosos que conoce la humanidad. Eso es así, eso es un hecho. El único virus más contagioso es el sarampión, y que afortunadamente lo tenemos bastante a raya, ¿no? A propósito de los procesos de vacunación. Claro. Entonces, estamos hablando de un virus
en sus dos variantes, Omicron 1 y Omicron 2, que son los más infecciosos que conocemos. Sabemos que son virus en cualquiera de sus variantes que se transportan por aerosoles. Por lo tanto, en lugares cerrados, con poca ventilación, con una gran aglomeración de personas, los aerosoles se van a acumular y por lo tanto la probabilidad de infección va a ser mayor. ¿Qué lugares son complicados? Los cines, los centros comerciales, seguramente también los colegios, las aulas de clase, cuando tienen baja ventilación. Entonces, la recomendación es a entender cuál es el rol que cada uno de nosotros tiene que jugar. Los colegios tratar lo posible de ventilar. No todos los colegios tienen la posibilidad incluso de siquiera abrir sus ventanas. Yo soy hijo de la educación pública, así que lo entiendo muy bien. En mi colegio no se podían abrir las ventanas. Y por lo tanto, es muy difícil que esto quede solo en manos de los colegios y en manos de los padres y apoderados. Por lo tanto, también el gobierno tiene que tomar unas cartas en el asunto, entregar las medidas correspondientes y apoyar en la toma de decisiones. Por ejemplo, entre otras cosas, mejorar la ventilación de los espacios cerrados, evitar fumar. Este es un muy buen momento para tratar de pasar medidas en contra de que se pueda fumar en lugares abiertos donde haya mucha circulación de población, porque además el humo del cigarro ya está absolutamente comprobado, es capaz de transportar el virus durante muchos más metros que cuando las personas respiran de manera normal. Entonces, la decisión tiene que ser personal, pero lo que sí yo haría un llamado nuevamente es a confiar en el proceso de vacunación. Las vacunas están salvando vidas, han salvado vidas y van a seguir salvando vidas durante esta pandemia. Muchas gracias, Tomás Pérez Acle, doctor en biotecnología y director de la Fundación Ciencia y Vida, entregándonos más información sobre esta Omicron 2, la sigilosa, como se la llama ahora. Y muchas gracias, un abrazo, Tomás. Gracias, Lucía. Un abrazo. Chao. El tren informativo no